Bueno, buenas noches a todos. Estamos hoy aquí en La Vida como Viaje, una más de nuestras entregas mensuales. Los últimos jueves de cada mes estamos hablando de libros de viajes, autores de viajes. Hoy vamos a hablar de Ébano, de Kapuscinski, o La obsesión por el continente, que es como la hemos titulado. Sin embargo, antes quiero recordarles las próximas charlas, que son el 30 de septiembre con Lionel Waffer, un viajero galés que estuvo aquí en Colombia por el Istmo de Panamá, que se había embarcado en el Pacífico, naufragaron, tuvieron que hacer un recorrido entre el Pacífico y el Atlántico, cruzando el Istmo, en tierras de lo que hoy es Panamá y Colombia. Estamos hablando del siglo XVII, bastante interesante. Luego, el 28 de octubre, viene Charles Safré, un viajero francés, siglo XIX, viene ya aquí a Antioquia, directamente pues a nuestras montañas y a ver cómo las ve él en ese momento. Y terminaríamos el año con la conferencia sobre Arturo Echeverry Mejía y su novela Antares, que es un libro de todo su recorrido desde el río Putumayo, río Amazonas, saliendo por el Brasil y llegando acá a Cartagena. Esas son pues las próximas. Estén pendientes de mis redes sociales, de las redes sociales de Extensión Cultural, que ahí publicamos las tarjetas de invitación. Bueno, muchas gracias por eso. Ahora vamos a ir a Ébano. Vamos a lo que hoy nos trae acá. Este es el libro que hoy nos cita aquí. Muchos de ustedes quizá lo han leído, quizá no. Y vamos pues a hablar de él para todos, tanto para los que lo conocen o los que no. Quizá alguien conoce a Kapuscinski de otro tipo de obras, de otro tipo de crónicas. Es un maestro del periodismo, casi todos los periodistas lo conocen, en las facultades de periodismo se estudia también. Y bueno, hoy en particular quiero que hablemos de ébano. Ébano, como ustedes saben, es una madera que se caracteriza por ser de color negro y pues es evidente la alusión pues a la piel negra del continente africano. En cualquiera de sus versiones, este libro es una verdadera joya. Kapuscinski, aquí se los presento, nació en 1932, murió en el 2007, un poco más de 70 años. Lo estaban tratando unas afecciones en Polonia, el país pues, en que nació y en donde ya estaba radicado en este momento de su vida, y murió por un ataque al corazón, nada que ver con lo que lo estaban tratando. Bueno, ahí le llegó su momento en la ciudad de Pinsk, que realmente hoy es Bielorrusia. Eh, en esta casita, pues puede parecer ahí, no sé, como una cosa que nada de nada, pero pues como una curiosidad, pero es que quiero que después cuando veamos las fotos de África, veamos la gran diferencia que hay. Es que quizá no puede haber mayor diferencia entre, o sea, si buscamos la antípoda de un país africano cualquiera, o de África, digamos, como promedio, yo creo que probablemente llegaríamos a Polonia. La relación con el frío, especialmente que hay en Polonia, es increíble, con temperaturas de -20, -30 o incluso -40. En las ascensiones al Everest hay una ruta famosa que es la ruta de los polacos, y es la ruta por la parte donde más nieva, donde peor hace tiempo atmosférico, y la ruta más fría. Y nadie ha podido volverla a hacer, y solamente polacos. Estamos hablando de una Polonia comunista en ese entonces, y Kapuscinski, desde que estaba en el colegio, quería escribir y ya estaba en las juventudes comunistas, donde era pues necesario entrar, y estaba trabajando en el periódico de ahí del colegio y de las juventudes. Y después empezó a estudiar asuntos polacos, y luego se pasó para la historia, entonces, pero de Polonia. Pero lo que quería era escribir. Ya cuando se graduó empezó a escribir en la Agencia Nacional Polaca, eh, y pidió permiso y hizo todo lo posible para que lo mandaran a África, y lo mandaron después de unos pocos viajes que hizo distintos. Fue a China,
estuvo en Hong Kong, en algunas ciudades de países del Medio Oriente, y logró que lo mandaran para África. Estamos hablando del año 57, la primera vez que fue a África. Y estaría visitando África desde el 57 hasta el 2007, o sea, 2004, perdón, casi cuando murió. O sea, que estamos hablando casi de 50 años, 45 años, yendo a un continente y viéndolo transformarse de la manera más importante, que fue cuando todos esos países consiguieron la independencia, en los años, especialmente en los años 60, que todos en cascada, como un castillo de naipes, se derrumbó todos esos protectorados y esa presencia que todavía estaba ahí después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y terminaron estos países dando unos golpes militares, y él estuvo en prácticamente todos, incluso pues por ahí se cuenta que estuvo en 27 golpes militares, que fue condenado a muerte 4 veces, que estuvo en la cárcel como una decena de veces, a punto de morir en cantidades de ocasiones, y fue una vida pues de aventura. A eso hay que sumarle que Kapuscinski no solamente estuvo en África, en otros momentos estuvo aquí en Centroamérica, estuvo en Medio Oriente, estuvo en Chile, e incluso estuvo en Polonia, su, su país natal, y cuando estuvo allá no se quedó en su casa, sino que también estuvo yendo por los pueblitos, sobre todo por esas partes que no son las ciudades globalizadas, que no tienen mucho interés, porque finalmente se parecen a todas las ciudades, sino en aquellos lugares, sobre todo rurales, o de las periferias de las ciudades, donde todavía se puede encontrar el país de verdad, o sea, la cultura y toda esa cantidad de tradiciones que los países aún conservan, pero que en las ciudades se van perdiendo pues en favor de la globalización. Entonces, en 1957 hizo un viaje breve, y luego en el 59 ya llegó para instalarse a este continente. Ahí lo tienen, África. Ya vamos a ver qué tamaño tiene. Ya vamos a ver otros tipos de mapas. Uno siempre ve ese mapa ahí partidito, con unas líneas rectas a veces, otros países como con unas ciertas formas que los dividen ríos, etcétera. Eh, pero finalmente esto no nos dice nada. Vamos a mirar otros mapas a ver qué encontramos. Primero, miremos la situación de África en el mundo. Observen ahí una cosa, y es que más o menos tracen ustedes un ecuador en la diapositiva en el norte de Sudamérica. Ahí imagínense a Colombia ahí en esa puntica de Sudamérica, y ahí como a la altura del Amazonas tracen una línea de Ecuador, y tírenla prolonguenla hasta África, y se van a dar cuenta de que el Ecuador africano está ya, digamos, debajo de esa axila que ustedes ven ahí cóncava en el África occidental. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, y es que, perdón, voy a adelantar un poquito más. Aquí sí está el Ecuador, ahí lo ven con una línea un poquito más gruesa. Vean por dónde viene a pasar, o sea, el África ecuatorial, uno a veces se imagina que es un poquito más al norte, pero mírenla dónde está. O sea, los países que estamos cogiendo ahí vienen a ser unos países, o sea, los países que tendrían nuestro propio clima. Estamos hablando de un Camerún en el lado occidental, estamos hablando de toda la selva del Congo, estamos hablando del lago Victoria, que lo ven ahí un poquito a la derecha también. En este mapa geográfico de África se pueden ver los 3 ríos más importantes del continente. Vamos a ver si aquí se alcanza a ver la flechita del mouse, pero empecemos aquí en el Cairo, en la parte nororiental de África, que es donde está Egipto, y aquí venimos siguiendo el río Nilo, que nace por aquí cerquita al sur del lago Victoria. Este es el gran río Nilo, el más largo del mundo y más largo pues obviamente de África. Luego tenemos el río Congo, que hace esta curva aquí, este río, y luego tenemos el río Níger, que es el tercero, que hace esta otra curva. Todos esos ríos están citados por Kapuscinski, y es importante empezar por acá porque es que la geografía de África es tan inmensa, tan extraña, tan rara, tan única,
que sería difícil a veces poderse hacer una imagen mental de lo que Kapuscinski está hablando si uno no ve por lo menos un par de mapas. Es bastante útil, porque es que África es tan grande que vean su tamaño. O sea, ahí le podemos acomodar a China entera, a Estados Unidos, a India, Europa Oriental, Alemania, Francia, España y Portugal, y todavía queda faltando, eh, queda sobrando espacio. Entonces, como bien lo dice Kapuscinski, pues África no existe, o sea, culturalmente es una cantidad de cosas tan impresionante y un universo que realmente es abrumador. Esto es importante porque ya ustedes se van a dar cuenta de que en el momento en que Kapuscinski empieza a hablar de África, en su libro, nos vamos a encontrar con un libro totalmente fragmentado. O sea, él habría podido escribir un libro cronológico de África y habría tenido volúmenes enteros para hablar. Sin embargo, casi toda su experiencia africana la reduce a 335 páginas. Eso es impresionante porque entonces tenemos una sabiduría completamente condensada, condensada a través de fragmentos. Entonces, tenemos casi unos 30 capítulos en esas 330 páginas, de 10 paginitas cada uno, en los que son unos pequeños retratos, personas, lugares, paisajes, momentos, de qué índole, política, de diversidad cultural, biodiversidad, de costumbres, de una cantidad de cosas que son realmente un mosaico. Él se dio cuenta de que era tan fragmentada África que la mejor manera de presentarnos a África era así, de una manera fragmentada. Incluso dentro de esos capítulos de 10 paginitas hay otros momentos más chiquitos. Y eso es un recurso muy interesante de Kapuscinski porque así él logra tener un foco. Si en un viaje, y ustedes van a escribir, por ejemplo, uno va pasando de foco en foco, o sea, aquí se enfoca en una persona, aquí en una costumbre, aquí en otra cosa, es muy difícil que el lector logre ir a ese mismo ritmo y cambiar de foco cuando uno quiere. Entonces, Kapuscinski lo que hace es dividir estructuralmente el libro en muchos fragmentos para que uno siempre esté empezando un pequeño fragmento y terminando muy rápidamente, en cuestión de una página, de 2 páginas, de manera que uno siempre tenga esos focos muy claros de lo que él nos quiere hablar, dentro incluso de las mismas historias. Ocurre también que él empieza una historia, termina capítulo y continúa la historia, digamos, en la mitad de ese otro segundo capítulo. ¿Por qué? Porque quiere elegir un segundo foco de ese mismo momento o espacio, pero darle la importancia que necesita y prefiere entonces cortar capítulo. Es una estrategia muy interesante que hace que el libro sea supremamente ameno y uno siempre sepa en torno a qué estamos. Eh, bueno, aquí tienen las regiones de África. Las regiones de África tenemos en la parte superior el norte de África, casi todo es desierto. Luego tenemos una franja inferior en un verde un poquito más oscuro, que es toda el África del Sahel. Esa es una palabra que aquí no se menciona mucho, inclusive en las mismas noticias y eso. Yo no sé por qué la evitan tanto en realidad, pero en las noticias españolas, en las noticias de habla inglesa, francesa, Sahel es una palabra que se repite tanto como Sahara. Sahel, ¿qué quiere decir? Sahel, ¿qué quiere decir en árabe? Orilla. Así como Sahara quiere decir desierto, Sahel quiere decir orilla y es la orilla del desierto. Entonces, aquí en la parte norte de África tenemos todo el desierto del Sahara y en el sur de estos países que están en un verde un poquito como más oscuro, Mauritania, Mali, Níger, Chad y Sudán, son los que tienen mayores conflictos intraculturales. ¿Por qué? Porque en un solo país tenemos un norte árabe y un sur de un norte árabe y además nómada, y aquí un sur de esos países que ya vienen con todas las religiones de África misma y y que son agricultores. Entonces, al juntarse esas dos cosas,
se crea una bomba de tiempo impresionante. Entonces el Sudán es el, digamos, el arquetipo de eso. Sudán no aguantó más y ya está partido en Sudán del Norte y Sudán del Sur. Y eso se vive en todos esos países que les acabo de mencionar, en esa franja horizontal. O sea, es una franja horizontal cuyos conflictos están marcados por la geografía. Luego tenemos África Occidental, todas estas Guineas, las costas de Marfil, Ghana, Nigeria. Luego la África Central, donde está la República Democrática del Congo, el Congo, Camerún, la República Centroafricana, Angola. Tenemos África Oriental, que está montada sobre todo el Rif Oriental, que es montañoso, Etiopía, Kenia, Uganda, Tanzania. Estos últimos tres países totalmente verdes y con montañas, y Etiopía también con montañas, pero ya conectado con el clima del desierto. Y en la parte sur tenemos África del Sur, que también es mezclada entre desierto y zonas boscosas. ¿De dónde escribe más Kapuscinski? Especialmente de todo lo que es Sahel, norte de África, perdón, África Oriental, eh, y también el África Occidental, que son estos verdes de aquí, Nigeria y al occidente. Él la ha recorrido toda, pero se enfoca mucho más en esas. Aquí vean la parte, ya mezclemos esa información con esto. Aquí tenemos todo el Sahara. Y acá, donde estas colinitas terminan, espero que se vea ahí el mouse, es donde está el Sahel, que ya es la orilla del desierto. Es ese paisaje que uno ve por ahí, que es un árbol de vez en cuando. Ojo, no son las sabanas donde están los animales, son un desierto con un que otro arbusto. Y ahí de todas formas se puede cultivar un poquito y viven todavía personas negras. Pero un poquitico más al norte vienen los camelleros y todos los árabes. Aquí se puede ver muy claro eso. O sea, acá donde termina, aquí en esta parte verde todo es selvático, y en la medida en que ese verde se va aclarando hacia el norte, y especialmente aquí donde ya empieza esa franjita de color café, esto es el Sahel. Vean que es toda la parte sur de Mauritania, Mali, Níger, Chad, Sudán. Luego tenemos aquí a Etiopía, verde también, pero con un poquito ya de desierto. Vemos toda esta parte de Kenia y Tanzania, Uganda, todos los alrededor del lago Victoria, que dice Kapuscinski que son absolutamente hermosos. Luego aquí tenemos las islas, Madagascar, acá toda la selva tropical del Congo, que este es el Ecuador de África. ¿Qué quiere decir eso? Que acá en el Sahel tenemos ya unas estacioncitas, o sea, ya se siente un poquito los climas y eso es importante por todo el tema de sequías que viene a marcar gran parte de la política africana. Aquí tenemos un mapa de población africana, vean dónde está ubicada. Este es un mapa que Facebook está haciendo de África, tratando, digamos, de aportar con base en 1 millón de fotografías dónde está la mayor cantidad de gente y tratar de direccionar ahí pues ayudas. Pero bueno, en este caso nos sirve es como para mostrarles dónde está ubicada la mayor cantidad de personas de África en este momento. Un país, un continente muy despoblado en unas zonas y súper densamente poblado en otras. Para entender un poquito de la historia africana, ahí muy por encima, y algo que Kapuscinski todo el tiempo lo está mencionando, es que África antes era un mosaico, una cosa que no tenía, digamos, nada que ver con países de ningún tipo, ni nada que se le parezca, ¿sí? Eh, pero, sino como con un montón de lugarcitos que eran una mezcla entre unos lugares que tenían unas comunidades organizadas en clan, de origen africano, otros que eran califatos, que ya habían sido conquistados por los árabes, y en las costas los europeos haciendo comercio. Entonces, en la mitad de 1880 se reunieron los países europeos y olímpicamente se repartieron a África.
y África siguió repartida hasta 1913 o 1914 incluso, pues cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver cómo quedó esa repartición. Esta es básicamente la repartición de África justo antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, en 1914. Entonces ahí ven más o menos que casi todo este lado occidental pertenecía a Francia. Alemania también tenía sus colonias, Camerún, Angola, aquí en el este. Italia tenía la suya, que era Libia. Y ya mismo, ahora uno incluso puede rastrear esas colonias. Eritrea, famosa también, no hace mucho se independizó la Somalia italiana. España tenía aquí su Mauritania también. Eso en este momento todavía está en problemas. Portugal tenía su parte, Bélgica con su Congo famoso, que ya hablamos de esa colonización pues absolutamente infame del rey Leopoldo. Y tenemos un solo país independiente, curiosamente, que es Etiopía. Etiopía nunca ha sido conquistada, siempre ha sido independiente y es un gran símbolo por eso en África. Entonces, en resumen, es que teníamos aquí en colores está cómo fue que se la repartieron en su momento y luego encima tenemos cómo esos luego se formaron los países, que son los que finalmente tenemos aquí en la diapositiva de la derecha, ya países 100% pues independientes y africanos en su esencia. ¿Cuándo sucedió esto? En la década de los 60 y 70. Y eso es lo que especialmente fue a cubrir Kapuscinski. Cómo esos países, pero ya países hechos por los europeos, o sea, que no estaban calcados como estaba Europa antes de 1914, sino que ya eran los países que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, pero de todas formas estaban, ya no era un colonialismo como tal, pero sí eran protectorados políticos donde ellos eran los que o manejaban o apoyaban a una u otra etnia en el poder. Y en muchos de esos casos ellos estaban apoyando, por ejemplo, una minoría árabe, por ejemplo en Zanzíbar, una minoría árabe en el poder cuando la mayoría era negra. Estas fueron las cosas que explotaron, estallaron en los años 60 especialmente. Y ahí estuvo Kapuscinski para estar cubriéndolas como reportero y al mismo tiempo pues viviendo la cultura africana. Este es un contraste de una playa en 1980 en Durban, en Sudáfrica, y pues lo que fue después del apartheid, una playa bastante democrática. Muy bien, vamos a leer un poquito de Kapuscinski. Porque realmente es una cosa encantadora para que veamos su estilo, la manera como se dirige, cómo cuenta las cosas, cuál es su punto de vista, cómo se relaciona con el otro, con lo que ve, cuál es su criterio de verdad con respecto a lo que puede llamarse objetividad o subjetividad. Dice, los autobuses llenos de dibujos abigarrados están pintados de colores vivos, llamativos, hasta chillones. Las cabinas de los conductores y los laterales lucen cocodrilos blandiendo dientes afilados, serpientes arqueadas preparándose para atacar, manadas de zambos saltando de árbol en árbol, antílopes huyendo al galope por la sabana de unos leones que las persiguen, y por todas partes pájaros, un montón de pájaros y cadenas y ramos de flores. En definitiva, un gran kitsch, pero cuán lleno de vida y de fantasía. Sin embargo, lo más importante son las inscripciones, de gran tamaño y adornadas con guirnaldas de flores, se ven desde lejos, pues su misión es la de alentar o divertir. Hablan de Dios y los hombres, de deberes y prohibiciones. Observen una cosa que siempre está presente en el viaje es el punto de vista. Cuando uno oye hablar a Kapuscinski, pues está oyendo a un polaco
pero como nosotros estamos también en Colombia, también tenemos trópico, también tenemos mezcla, digamos, étnica acá, culturas y una cultura fuerte afroamericana, pues no está muy lejos de lo que vemos allá. Entonces, es una triangulación que me parece muy interesante porque uno de todas formas, así como él tiene un punto de vista, nosotros también lo tenemos como lectores y estamos haciendo como una especie de triangulación ahí muy interesante que tiene que ver cómo se lee Kapuscinski en Colombia, en otro trópico, en Latinoamérica. Y García Márquez siempre estuvo muy atento a eso. Vamos a leer este otro pedacito con respecto a la fila india. Recuerden que estamos en una África de finales de los 50, principios de los 60. Puesto que no había medios de transporte rodado en este inmenso continente en el pasado, tampoco había caminos. Cuando a principios del siglo XX se trajeron los primeros coches, estos no tenían por dónde circular. La carretera de tierra afirmada o de asfalto es una cosa nueva en África. Solo tiene una edad de varias décadas. Además, en muchas partes sigue siendo una rareza. En lugar de caminos había senderos, para la gente y para el ganado, por lo general compartidos. Esta forma sendereante de comunicación explica por qué la gente aquí acostumbra a caminar en fila india. Incluso cuando enfila una carretera ancha, camina en fila india. Por eso, aun tratándose de nutridos grupos de personas, cuando caminan permanecen en silencio. Es difícil mantener una conversación en fila india. Volviendo de nuevo a lo que significa el punto de vista, cuando Carlos Coriolano Amador trajo el primer carro aquí a Medellín en 1901, tampoco había carreteras. Entonces, pues, o sea, estaba el espacio entre las calles, pero no había, estaban llenas de huecos, estaban llenas de lodo, en fin, el carro ni siquiera tenía por dónde pasar. Entonces, no estamos tampoco demasiado lejos de esos momentos. Vamos a leer otro cuadrito acá. Dice, vamos a mirar la próxima diapositiva. Mientras yo leo, la van viendo. Y ahora tengo delante de mí a una manada de tales características. ¿Qué hacer? Detenernos y quedarnos quietos. ¿Quedarnos quietos durante cuánto tiempo? Dar media vuelta. Es demasiado tarde. Tengo miedo de dar media vuelta. A lo mejor se lanzan en nuestra persecución. Se trata de animales diabólicamente veloces, obstinados y resistentes. Hago la señal de la cruz y, despacio, muy despacio, en primera marcha y medio embrague, entro en la manada. Esta es inmensa, se extiende casi hasta el horizonte. Observo los búfalos que están al frente, indolentes y parsimoniosos. Los que obstruyen el paso al todoterreno empiezan a apartarse, solo lo suficiente para que el coche pueda pasar. No se apartan ni un centímetro más de lo estrictamente necesario, con lo cual el Land Rover roza sus cuerpos durante todo el trayecto. Estoy empapado. Tengo la impresión de recorrer un camino minado. Miro a Leo con el rabillo del ojo. Mantiene cerrados los suyos. Un metro tras otro. La manada permanece en silencio, inmóvil, con cientos de pares de ojos saltones y tenebrosos, firmemente empotrados en unas cabezas macizas. Ojos húmedos, entumecidos, sin excepción. El recorrido dura mucho tiempo, un tiempo que parece interminable, pero por fin volvemos a encontrarnos en un lugar seguro. La manada ha quedado atrás y su mancha, fuerte y oscura en medio de la verde superficie del Serengeti, se vuelve cada vez más pequeña. Estos son recorridos que hace Kapuscinski precisamente yendo de golpe en golpe. Una de las cosas que vamos a encontrar en su obra, pues de golpe de estado, que vamos a encontrar en su obra, es la forma de transportarse, porque no había cómo. O sea, cuando se hacía un golpe, inmediatamente se cerraban los aeropuertos
se impedía la entrada por carreteras, por donde fuera. Entonces los periodistas, los pocos periodistas que había, incluido él, tenían que ingeniárselas. Entonces podía ser, bueno, una avioneta alquilada y tratar de aterrizar en otra parte, o en este caso como en un Land Rover, yendo para Kampala, eh, teniendo que pasar por el Serengeti y en una manada de búfalos. Entonces, digamos que ese cruzar África de lado a lado persiguiendo esas revueltas militares le permitió a él ir conectando también el país, y esas conexiones que no aparecían normalmente en sus reportajes sí aparecen aquí en el país, en el libro, perdón, de Ébano. Esa foto es muy bonita, es una foto de época, porque tiene que ver con esas historias que nos cuenta Kapuscinski, cómo es que fueron, cómo África se va convirtiendo también en un continente de contrastes y de importación de una cantidad de gente. Y en este caso fue en los ferrocarriles, en la creación del ferrocarril que atraviesa todo el África de oeste a este, y que fue hecho por los europeos para poder comunicar sus colonias. Vamos a escucharlo aquí. Dice: la construcción del ferrocarril de Kampala constituyó el símbolo de una nueva, más pragmática y sensata, manera de pensar de las metrópolis, sobre todo de Londres y París. Entonces, cuando África ya estuvo repartida entre países europeos, estos tranquilamente pudieron invertir en aquellas zonas de sus colonias cuyas tierras ricas y fértiles prometían enormes beneficios, ya obtenidos de las plantaciones de café, té, algodón o piña, ya en otros lugares de las minas de diamante, oro o cobre. Sin embargo, seguían faltando medios de transporte. El viejo sistema de que los porteadores lo llevasen todo en sus cabezas dejó de ser suficiente. Se impuso la necesidad de construir caminos, vías férreas y puentes. Sí, pero ¿quién iba a hacerlo? No se traía obreros blancos. El blanco era el señor. No podía dedicarse al trabajo físico. Al principio el obrero africano tampoco entraba en los cálculos, pura y simplemente porque no existía. No había con qué animar a trabajar por un sueldo a la población autóctona, porque ésta todavía ignoraba la noción del dinero. Con el tiempo, los ingleses introdujeron el sistema de trabajo forzado. El jefe de la tribu tenía la obligación de proporcionar un número determinado de obreros para trabajos no remunerados. Los metían en campos de barracones, las zonas que en el mapa de África presentaban una densidad considerable de aquellos gulags, indicaban que el colonialismo se había instalado y asentado allí con todas las de la ley. Sin embargo, antes de que esto se produjera, se habían buscado soluciones de urgencia, una de las cuales consistía en importar al África Oriental de otra colonia británica, la India, mano de obra barata. De esta manera había aterrizado el abuelo del doctor Patel, primero en Kenia y luego en Uganda, donde más tarde se instalaría para siempre. Entonces observen que por eso estamos viendo una cantidad de turbantes ahí en esa estación de Uganda en Mombasa. Esto es a principios de siglo XX, y tenemos esa importación también de árabes desde allí. Eh, una de las cosas que Kapuscinski trata de contarnos es que, o trata de hacernos entender, y es que a través del viaje uno se conoce a sí mismo. Esa es, digamos, su teoría, porque eso es lo que él vivió. Él dice que solo viajando él se dio cuenta de que era blanco, o sea, Polonia, y de un momento a otro, trasplantado allá en avión, se baja y se da cuenta de que no podía caminar por las calles porque inmediatamente llamaba la atención, lo rodeaban los niños, o la gente se escondía, otros lo miraban raro. Entonces él dijo: yo aprendí quién era yo solamente cuando empecé a viajar y solamente cuando estuve en presencia del otro. Ese tema es muy importante en toda la literatura, especialmente de lo que llaman la posguerra, o sea, después de 1945.
y está muy activo y muy presente en esos autores que nacieron en la época de los 30, sobre todo, y que les tocó a la niñez, en la niñez, la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en el caso de la iglesia de Clesio fue lo mismo. Ellos, hay un desarraigo de sí mismos que los gobierna, que los domina en su vida, o sea, están toda la vida andando. Desde chiquitos, cuando las tropas de uno o de otro país entraron en la guerra, inmediatamente se tuvieron que ir para un lado a protegerse, de ahí para otro pueblo, perdieron las raíces muy rápido y se tuvieron que empezar a mover. Y muchos de ellos se siguieron moviéndose toda la vida, y entre esos está Kapuczynski. Y entre ellos se desarrolló algo muy importante y es el otro, o sea, qué significa la otra persona para que la queramos destruir. Ese fue, Eso es un pensamiento muy europeo después de la Segunda Guerra Mundial, que Europa, digamos, en su intelectualismo, en los pensadores, lo ha tratado casi que inevitablemente. Y para Kapuczynski eso es central, es decir, cómo vamos a hacer los periodistas, porque él se lo plantea así, por cómo van a ser los medios con ese poder tan enorme que han conseguido, lo decía él textualmente, para no hacer lo que se hizo en un momento en Europa y era decir este es el otro, el diferente, acabemos con él, sino al contrario, entendámoslo y logremos convivir con él. Eso es, digamos, un esfuerzo que se mantiene a todo lo largo de su obra, de sus conferencias, reportajes, etcétera. Eh, una cosa que es muy admirable en Kapuczynski, él como en unos eh, fragmentos muy pequeños es capaz de hacernos sentir y al mismo tiempo de informarnos de cosas que pasaron durante siglos. Miremos, por ejemplo, este de los esclavos. Eh, Dice, el comercio de esclavos dura 400 años. Empieza en el siglo XV y termina oficialmente en la segunda mitad del siglo XIX, aunque en algunas ocasiones dura más. Por ejemplo, hasta 1936 en Nigeria del Norte. Dicho comercio ocupa un lugar central en la historia de África. Millones, entre 15 y 30, existen diversos cálculos, de personas fueron secuestradas y transportadas más allá del Atlántico en condiciones terribles. Se estima que durante un viaje así, de 2 o 3 meses de duración, moría de hambre, asfixia y sed casi la mitad de los esclavos. Hubo casos en que murieron todos. Los supervivientes trabajaban más tarde en las plantaciones de caña de azúcar y de algodón en el Brasil, en el Caribe y en los Estados Unidos, construyendo la riqueza de aquel hemisferio. Los traficantes de esclavos, principalmente portugueses, holandeses, ingleses, franceses, norteamericanos, árabes y sus socios africanos, despoblaron el continente y lo condenaron a una existencia vegetativa y apática. Incluso ya en nuestros tiempos, grandes superficies de aquella tierra seguían despobladas y se habían convertido en desiertos. Hasta hoy día África no se ha desprendido de esa pesadilla, no ha levantado cabeza tras semejante desgracia. No podíamos, digamos, eh, dejar de mencionar, e incluso pues es central en su obra también, toda esa cantidad de dictadores que llegaron después, o sea, que fueron los que dieron los primeros golpes contra los europeos y se instalaron en el poder. Todos eran dictaduras, todos eran militares y eran unas personas realmente sangrientas y fue una cosa que se vivió allá muy difícil. Eh, Kapuczynski es un maestro haciendo perfiles de estas personas. Mm, un libro incluso completo de Kapuczynski es de este señor que vemos ahí en la parte izquierda de la pantalla, que es Haile Selassie. Haile Selassie fue el dictador por varias décadas de Etiopía
y fue derrocado por el que tienen a la derecha, que es Mengistu. Él cogía cada uno de estos personajes y la forma en que lo describe es realmente magistral, es impresionante. Vale la pena leer todos sus perfiles e inclusive él tiene libros dedicados a un solo personaje, como El Emperador, que es otro libro de Kapuscinski, que es único y exclusivamente dedicado a Haile Selassie. Voy a mostrarles cómo hace él estos perfiles, o por lo menos una muestra. Vean cómo empieza hablando aquí de una mujer cualquiera en una calle y dice, esta mujer que había logrado salir de una paupérrima aldea del norte, estamos hablando de Uganda, y llegar a una ciudad del sur, mucho más rico, se convirtió en parte del elemento que hoy en día constituye el problema más grave de África, el creado por aquellas personas, por aquellas decenas de millones de personas que han abandonado el campo, llenado unas ciudades ya monstruosamente hinchadas y sin encontrar en ellas ninguna ocupación ni un lugar propio. En Uganda las llaman Bayayi. Las veréis enseguida a esas personas, pues son las que forman esas muchedumbres en la calle tan diferentes de las europeas. En Europa, la gente que se ve en la calle por lo general camina hacia un destino determinado. La aglomeración tiene una dirección y un ritmo a menudo caracterizado por la prisa. En una ciudad africana, solo parte de la gente se comporta de manera similar. El resto no va a ningún lado. No tiene a dónde ni para qué. Deambula, permanece sentada a la sombra, mira a su alrededor, dormita, no tiene nada que hacer, nadie la espera. Por regla general pasa hambre. El más mínimo acontecimiento callejero, una riña, una pelea, un ladrón atrapado, inmediatamente reúne una multitud de esa gente. Y es porque está por todas partes, los mirones del mundo, sin hacer nada, esperando a Dios sabe qué y viviendo de no se sabe qué. Bueno, entre paréntesis ahí, por ejemplo, un parque de río, creo que está bastante cercano a eso. Luego dice, Amin, Idi Amin, este es Idi Amin. Amin es un valleye típico. Crece en las calles de Jinja, ciudad que alberga el cuartel del ejército colonial inglés, el King's African Rifles. El modelo de este ejército lo ideó allá por los finales del siglo XIX el general Lugard, uno de los creadores del Imperio Británico. Lugard creó sus destacamentos con mercenarios que reclutaba en tribus ajenas a la población en cuyo territorio estaban acantonados. Una fuerza de ocupación a la que se incitaba a tratar sin contemplaciones a los habitantes del lugar. Encarnaban el ideal de Lugard, hombres jóvenes y fuertes de los pueblos nilóticos, sudaneses, que se caracterizaban por su espíritu guerrero, resistencia y crueldad. Recibieron el nombre de Nubios, calificativo que en Uganda despertaba aversión mezclada con miedo. Los puestos de mando, a su vez, y a lo largo de muchos años, estaban reservados a en aquel ejército exclusivamente a los ingleses. Un buen día, uno de ellos vio un africano de complexión hercúlea, fuerte, macizo, inmenso, deambulando por las proximidades del cuartel. Era Amin. No tardó en ser reclutado. Para hombres como él, sin trabajo, sin perspectivas, el servicio militar era un billete de lotería premiado. No tenía hechos más que 4 cursos de primaria, pero gracias a su fama de obediente y de soldado que intentaba adivinar y cumplir diligentemente los deseos de sus superiores, pronto empezó a ascender. Además se había granjeado mucha popularidad como boxeador. Llegó a campeón de Uganda de los pesos pesados. En tiempos de la colonia, el ejército era utilizado en expediciones y operaciones de castigo cada vez más frecuentes.
contra los insurgentes Mau Mau, contra los combativos turcanes, contra el pueblo independiente de Karamanjong. Amin destacó en aquellas acciones, organizaba emboscadas y ataques y no conocía piedad para con el adversario. Entonces, de esa manera, a mí me parece absolutamente magistral cómo va entrando al mundo de Amin, de Idi Amin, y uno va creando incluso una empatía extraña con esos personajes que después vienen y son reemplazados por otros muchísimo más crueles, en un proceso absolutamente impresionante en el que en uno de estos golpes, uno que llegó le dio el golpe al otro y filmaron cómo le dieron muerte al dictador eh, con cámara de cine de ese momento, las torturas, lo pusieron en un cassette de 2 horas de duración y lo repartían por todo el país. Y en los bares se pasaba todo el tiempo, como si fuera un partido de fútbol famoso o alguna cosa, estaban todo el tiempo pasando cómo derrocaron a ese dictador. Esto era digamos, una especie de círculo vicioso, una cosa vertiginosa de violencia absolutamente impresionante en esos países. En esos países, en esos momentos, pues sobre todo, ¿cierto? Que fueron los que le tocó vivir a Kapuczynski. A ver cómo estamos de tiempo, se nos va el tiempo de una manera increíble acá, faltan apenas 10 minutos. Vamos a ver qué nos dice por aquí Sofía, que es nuestra asistente, y nos cuenta cositas por aquí de que han dicho quiénes están. Bueno, dan las gracias, hay gente de otras partes, preguntando cosas, dónde pueden comprar algunos libros. Bueno, Sofía, ¿cuánta gente hay? O hubo casi, mejor dicho, aquí, ¿cuántos estuvimos? Por lo menos para que sepamos ya que vamos a ir cerrando. Bueno, 36 personas, excelente, qué bueno, bienvenidos. Voy a cerrar con algo sobre los niños, porque me parece algo impresionante, sobre todo los niños en la guerra. Mientras vamos viendo esta diapositiva de estos niños acá formando, dice, para que vean cómo se vivió estas décadas de guerra ya que son absolutamente impresionantes. Allí donde los combates se prolongan desde hace décadas, como en Angola o Sudán, la mayoría de los adultos ha muerto hace ya tiempo, por el hambre o las epidemias. Quedan los niños, y son ellos los que continúan las guerras. En el sangriento caos que arrasa diferentes países de África, han aparecido decenas de miles de huérfanos, hambrientos y sin techo. Buscan quien los alimente y acoja. Allá donde hay ejército es donde resulta más fácil encontrar comida, pues los soldados son los que más oportunidades tienen para conseguirla. En estos países las armas no solo sirven para combatir, también son un medio de supervivencia, a veces el único que existe. Niños solos y abandonados van allí donde se estacionan las tropas, donde hay cuarteles, campamentos o etapas. A fuerza de ayudar y trabajar, acaban formando parte del ejército. Son hijos del regimiento. Reciben un arma y no tardan en pasar por el bautismo del fuego. Sus colegas mayores, también niños, a menudo se muestran perezosos y cuando hay una batalla con el enemigo a la vista, mandan a los pequeños al frente, a primera línea de fuego. Estas escaramuzas armadas de la chiquillería resultan especialmente encarnizadas y sangrientas, porque el niño carece del instinto de conservación, no siente ni comprende el horror de la muerte, desconoce el miedo que solo la madurez le hará conocer. Estos fragmentos que les he traído en este caso no son tomados al azar, son de gran belleza, pues a mi juicio, y además son cosas que son muy recurrentes en Kapuczynski, en sus entrevistas. Kapuczynski normalmente, cuando los entrevistaban, siempre estaba hablando de estos temas, de los niños, del otro, de las aglomeraciones, ya fueran de forma metafórica, como los mostré en los búfalos, o de una forma literal de las personas. Hay una cantidad de personajes, como el camionero,
como el que aplancha la camisa llena de remiendos con una plancha de carbón, los que tienen las bicicletas que ni siquiera son para montar, sino para transportar, eh, los amuletos, con todo lo que tiene que ver con la brujería en África, las caravanas reales que siempre están con camellos, con familias, con cabras, con burros. eh, Habla de cómo se lleva el agua, por ejemplo, y nos muestra cómo antes los cambios que la globalización ha traído en África, que son impresionantes. O sea, uno no cree, pero antes en África las mujeres eran las encargadas del agua, lo llevaban en ese tipo de vasijas muy pesadas de arcilla. Luego vino el aluminio y ya empezaron los niños poco a poco a participar en eso. Y finalmente, cuando llegó el bidón de plástico, solo son los niños los que se encargan del agua. Entonces, es una África supremamente vulnerable a cualquier pequeño cambio mundial. Y eso no solamente ocurre en el campo, ocurre también en los grandes países, o sea, en unas economías grandes como Nigeria, unas economías supremamente poderosas, mucho más que Colombia, por ejemplo, donde hay ciudades con rascacielos. Eh, Colombia y Nigeria, por ejemplo, empezaron casi al mismo tiempo a fomentar el cine, y en la industria del cine de Nigeria es impresionante, o sea, ya le quiere pisar los talones a la de la India. Entonces es un continente que ebulle, que cambia de una manera impresionante, y que Kapuscinski nos relata todo ese primer cambio. Y él no se ocupa solamente de lo pintoresco. Kapuscinski, una de las crónicas que más me gusta aquí, es como en una secta cristiana de las que están patrocinadas desde Estados Unidos. Esa es, digamos, la forma como la clase media se siente acogida de muchas maneras, pero de esa manera se siente acogida en Occidente, y es a través de las religiones, o sea, tomando sus propias religiones y convirtiéndolas al cristianismo. Es imposible pues abarcar a Kapuscinski en todo esto. Termino ya así si alguien tiene una pregunta, váyala poniéndola por favor ahí en el chat, con estas que son una serie de fotos que son muy bonitas de la independencia de Eritrea. La gente de Eritrea es de una belleza impresionante, y no faltó un fotógrafo que hizo una colección de mujeres combatientes de Eritrea, y esto no hace mucho, estamos hablando de los 80s, de una belleza absolutamente impresionante, tanto mujeres como hombres. Eh, Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, no hay preguntas. Eh, García Márquez aquí está con Kapuscinski, eh, mirando pues boquiabiertos la belleza africana. Yo pienso que no ha tenido la oportunidad, porque yo creo que la belleza africana, pues de las personas africanas, es tan absoluta que arrasaría con todo. Yo pienso que eso es mejor no darle mucho espacio, porque es que es de una cosa como que supera cualquier cosa, realmente. Si uno se pone a ver fotos de modelos y de gente bonita de África, y no las encuentra uno en ninguna otra, en ningún otro color de piel ni facciones. O sea que ahí con toda, con toda, digamos, razón están estos dos maestros ahí mirando a esta mujer absolutamente obnubilados. Eh, Ellos fueron amigos, se conocían. García Márquez era un admirador de Kapuscinski, total admirador de él. Inclusive Kapuscinski, pues es que por el solo, la materia narrable africana, a veces parecía que estuviera narrando como García Márquez, en el sentido de que era una cosa como mágica, rara, unos mitos que salían de un momento a otro de una manera supremamente extraña. Con solo decirles que el rastafarismo, por ejemplo, o sea, los rastas que uno ve por ahí, lo que se llama los rastas, es una religión nueva, es una religión que tendrá unos 50, 60 años y mucho, eh, que está basada en la adoración del Ras, que es príncipe en copto, Tafari, no es otro que Haile Selassie.
O sea, el rastafarismo, lo que simplemente es, pues simplemente no, es una cosa mucho más compleja, una manera de ver la vida, obviamente, pero es pues, una anécdota, y es que unos puritanos y cristianos de Estados Unidos señalaron a Etiopía por no haber sido nunca conquistada, por ser independiente y porque sus príncipes eran supuestamente descendientes del rey Salomón, debían ser vistos como dioses, y eso se mezcló con una serie de cosas del Caribe, del sur de los Estados Unidos, y tenemos el rastafarismo. Entonces eso, pues, no me digan que eso no parece una cosa mágica, del realismo mágico. Bueno, les quiero agradecer a todos por estar acá. Eh, el libro que recomiendo, me preguntan que cuál, es Ébano, obviamente, pero después yo leería, es que todos son buenos, pero yo leería después el de Haile Selassie, el emperador, leería Imperio, que es de Rusia, leería La Guerra del Fútbol, luego, que es de acá de Centroamérica, y uno que no he leído, pero que es el que quiero leer, es el de Polonia, el de los pueblos de Polonia y de la Polonia profunda. Bueno, a todos, muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos entonces en la última semana del el último jueves del mes de septiembre. Un abrazo para todos. Chao, chao.